Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Vamos a ir pronto a la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos. El libro de los Hebreos. Vamos a estar dando lectura en el capítulo 4 de Hebreos. Vamos a tocar un tema, pero muy interesante esta noche. Le damos la bienvenida a todos los hermanos en Cristo que se unirán en las redes sociales. Que esta palabra, tanto a la iglesia local como a la iglesia en general, sea de bendición. El propósito de este tema que tocaré esta noche es abrir un preámbulo. Sé que no es, el tiempo no alcanzará para explicarlo todo, pero trataremos de enfocarnos en lo más importante para que el tema quede claro. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vaya conmigo, por favor, Hebreos capítulo 4. Estaremos dando lectura del verso 14 en adelante. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y la reverencia que Dios se merece, le damos honra al Padre, le damos honra al Hijo y le damos honra a su bendito y santo Espíritu. Dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos abre el entendimiento para poder, Señor, comprender la máxima autoridad que tenemos como sacerdote en el cielo. Señor, gracias porque desde el momento que disponemos nuestro corazón a abrir nuestros labios delante de tu presencia, Padre, usted está presto a escuchar el clamor de sus hijos. Esta noche, Señor, queremos a través de su palabra que usted nos abra el entendimiento a la importancia, Señor, de lo que es tener claro lo que es realmente lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias damos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad, que Él lleve, Señor, esta palabra a nuestro corazón y que sea usted, Señor, llevando toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Tu Padre, oh Señor, gracias damos porque solamente tú eres digno de ser alabado. Gracias damos en el nombre de Jesús, tu amada iglesia, Padre, decimos amén y amén. Tome su asiento. Gracias damos al Padre. Esta noche vamos a tocar un tema un poquito delicado. Como lo dije al principio, no es con el fin de señalar a nadie, ni tampoco querer, ¿verdad?, hacer sentir mal a nadie, sino más bien para aprender. Y el tema de esta noche es el origen de lo que es quemar peticiones en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. La pregunta sería, nosotros como cristianos, ¿es correcto, verdad, anotar las peticiones en un papel y luego, hermano, presentarla a la iglesia y en el tiempo quemar las peticiones? Hermano, eso es antibíblico, eso no es correcto. ¿Por qué, hermano? Porque con el tiempo se han expresado muy malas interpretaciones, y a la luz de la palabra quisiera que entendamos que usted y yo no necesitamos escribir nada. Desde el momento, Jesús mismo en el capítulo 6 de Mateo dijo: cuando presentes tu oración, cuando presentes tu petición, dijo el Señor, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Desde el momento que usted dispone su corazón para presentar la petición delante de Dios, entonces, hermano, usted está siendo escuchado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque imagínense, el escribir mis peticiones es hacer a un lado entonces
el señorío de Cristo en cierta manera, porque entonces lo que Cristo hizo por nosotros no es suficiente. Leamos una vez más, por favor. Dice el verso 14 del capítulo 4 de Hebreos: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Será que usted necesita algo más? Jesús traspasó los cielos. Oiga bien, amado, Jesús traspasó los cielos, alabado sea Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Lo que Jesús enseñó en el capítulo 6 de Mateo dice: cuando entremos a nuestro aposento, no seamos como los hipócritas que piensan que por estar repitiendo las mismas cosas serán escuchados. Tampoco Jesús dijo que hagamos como los fariseos, que les gusta orar, ¿verdad?, en público, pero Él lo dijo porque estaba viendo el corazón de ellos, que lo que estaban ellos tratando de hacer es ganar fama para ellos. No hay nada malo de orar en público. El problema es la intención del corazón. Y en el caso que Jesús expone en el capítulo 6, era porque ellos querían fama, querían ser reconocidos, querían ser exaltados, hermano. Y Jesús dice que seamos humildes. ¿Cuántos dicen amén? Por esa misma causa, fíjese, en diferentes denominaciones nos catalogan como protestantes, evangélicos, así como la iglesia misma católica. Ofrecen oraciones incluso en esta última, pero especialmente los rezos a Dios. No obstante, algunos de las iglesias adventistas también hacen preguntas: ¿de dónde proviene la quema de peticiones? Mire, hay varias iglesias, ¿verdad?, de diferentes denominaciones que han caído en este error. Y delante de Dios, amado, usted no necesita hacer eso. Algunos me han dicho: pastor, pero es un simbolismo simplemente. Y toman como referencia lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 8. Vaya por favor ahí, en Apocalipsis 8, y usted verá lo que dice ahí, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos ha dado un espíritu, nos ha dado discernimiento, nos ha dado autoridad para que podamos entender las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Bendito sea Jesús. Vea de dónde ellos han tomado el fundamento para supuestamente quemar peticiones. Vean lo que dice. Verso 3 del capítulo 8 de Apocalipsis dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tocó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y el humo, truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Hermanos, no podemos malinterpretar las cosas. Desde el momento, oiga bien, desde el momento que usted y yo abrimos nuestros labios, ¿por qué cree que el Señor se agrada cuando cada día de oración usted llega a la iglesia y empieza a clamar al Señor con todo su corazón? La Biblia hace referencia de ese incienso, son las oraciones de los santos. No está hablando de quemar nada, hermano, está hablando de la intención de nuestro corazón delante de Dios. Pero de esto han malinterpretado y toman estos versículos como base para tener una doctrina que, hermano, no es necesaria. Si tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, yo le digo con toda claridad, el Señor simplemente está diciendo: clama a mí. O en otro punto tendríamos que hacer una cartita y quemarla para que llegue adelante de la presencia de Dios. Hermanos, eso no le agrada al Señor. Bendito sea Jesús. Amén. Seguimos, alabado sea Cristo. Amén. De estos pasajes, hermano, el Señor busca, acuérdese,
En el capítulo 4, versículo 24 y 23 y 24, Jesús dijo claramente: Dios busca verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Hermano, y un verdadero adorador no necesita ningún tipo de métodos para poder llegar delante de Dios. Vemos el hombre de Dios, el profeta Eliseo, decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué hacía Elías en ese caso? Simplemente clamaba a Jehová y el Señor le contestaba inmediatamente. Este hombre se enfrentó a 900 sacerdotes, ¿verdad? 450 de Baal y 450 de Asera. En el momento que este hombre abrió su boca, fuego descendió del cielo y consumió el altar, ¿verdad? La ofrenda, el sacrificio que este hombre estaba haciendo. Imagínense, hermanos, si en ese momento Elías se pone a escribir en un papelito para quemarlo después, para que Dios conteste la oración. Alabado sea Cristo. Amén. Sin embargo, hermano, algunos han tratado de defender la enseñanza y la declaración, observando como sin problema esto. Algunos defienden esta práctica. Algunos piensan que eso no es grave. Hace un momento le decía a la iglesia: tenemos que ver el trasfondo de dónde vienen esas cosas. En la cultura china, hermano, cada año ellos queman, hacen sus cartas, sus peticiones y los queman. No sé si usted ha notado que ellos elevan como unas lucecitas al aire. Ahí van sus peticiones y las queman a su Dios, al Dios máximo de los chinos, el dragón. Bendito sea Jesús. Imagínense ¿qué tiene que hacer la iglesia practicando cosas que no ha dicho el Señor? Si usted en los evangelios me encuentra que Jesús estableció que hiciéramos de esa manera, entonces lo acepto. Pero si en los evangelios no hay nada escrito al respecto, hermano, eso no proviene de Dios. ¿Por qué, amado? Porque el Señor claramente nos dejó su palabra, nos dejó establecido lo que Él desea que hagamos. Bendito sea Jesús. Imagínense en el capítulo 5 de Santiago. Mire lo que dice el Señor. Alabado sea Cristo. Amén. Bendito sea Jesús. Amén. Imagínense si tuviéramos que usar esa metodología para poder hacer lo que el Señor dice en su palabra. Vean lo que dice, por favor, Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y escriban en un papel la necesidad de la persona para que el Señor lo escuche y lo conteste. Iglesia, entendamos algo que es bien claro. Dice: llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanle con aceite y en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados se le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, apuntándole en un papelito. Y orar unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y vea lo que dice el 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, en un papelito, ¿verdad? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, escribió en un papelito, ¿no? Y luego lo quemó. Y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo el fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, aleluya. ¿Cuántos se gozan esta noche? Amén. Alábele porque Él es bueno. Amén, amén.
Alabado sea Cristo. Amén. Algo de las cosas que a mí me impacta, hermano, la palabra es clara. Sigamos, por favor. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Y usted verá a la luz de la palabra, si a mí no me dice la Biblia, ¿cómo voy a hacer una doctrina de eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está enojado, pastor? Estoy indignado con el diablo, cómo engaña a veces a la iglesia, hermano. Estoy indignado de ver cómo el Señor claramente nos dejó establecido su palabra y cuántas herejías estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque se han levantado hombres corruptos de corazón, enseñando sus propias ideas, enseñando a medida de ellos, cuando no saben que están llevando perdición a las demás personas que los siguen. ¿Qué dijo Jesús de eso? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, ambos caerán al hoyo. Alabado sea Cristo. Amén, amén. Vean lo que dice. Allí la primera carta de Juan capítulo 5, verso 14. ¿Cuántos tenemos confianza? Amén. ¿Qué dice la palabra, amados? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero hay que apuntarle en un papelito y luego quemarla para que el Señor los oiga. ¿Qué es eso, iglesia? Despertemos a la verdad. Usted simplemente tiene que abrir su corazón. El sumo sacerdote que tenemos en el tercer cielo, Aleluya. intercede por usted y por mí. Amén, amén. Alabado sea Cristo. Amén, aleluya. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Es voluntad de Dios que se salven las almas? Amén. Clamemos por las almas. En el momento que el Señor tenga establecido para esa alma viene a los caminos del Señor. Amén, amén. Bendito sea Jesús. Amén. Es voluntad del Señor sanar. Amén. Conforme a su voluntad, el Señor sanará. Y si no sana, es porque esa es su voluntad. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, no dice escríbelo en un papel y quémelo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿qué pasa con esta gente, hermano? La Biblia les habla y dice que son nubes sin agua. Son nubes sin agua. Son llevados por todo viento de doctrina. Son influenciados por hombres que simplemente los emocionan en sus emociones humanas y caen en el error. El Señor está llamando a la iglesia que esté alerta, hermano. Velad y orad porque el Señor viene pronto. Velad y orad porque el Señor viene pronto. No podemos estar cayendo en los juegos, hermano. El ataque directo del enemigo es doctrinal. Está metiendo herejía dentro de la iglesia del Señor. Nuestro trabajo como iglesia es que la iglesia tiene que abarcar el mundo, pero ahora el mundo está entrando a la iglesia con herejías, con mentiras. Y sabe lo más triste, hermanos, hace un momento lo decía la iglesia local, eso está escrito en la Biblia satánica. Si usted es maduro en la fe, indague, investigue. ¿Por qué razón le digo esto, iglesia? Porque y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Bendito sea Jesús. Amén. Gracias, Jesús. La quema de peticiones, amado, no es bíblica. Es una tradición originada, como les decía hace un momento, en la China.
Esto empezó en el siglo aproximadamente siglo IV, siglo V después de Cristo. Desde entonces están estas prácticas aproximadamente. Los exponentes tratan de defender la práctica argumentando que es un simple simbolismo de una oración de los santos ofrecida, como dice hace un momento leímos el libro de Apocalipsis capítulo 8. No podemos usar absolutamente ningún tipo de simbolismo. ¿Por qué, pastor? Porque en los 10 mandamientos Dios lo pidió, Dios lo exigió. No harás, dijo el Señor, ningún tipo de cosa. Vamos a leerlo para que entendamos Deuteronomio capítulo 6, alabado sea Cristo. Deuteronomios capítulo 5, versículo 6. No podemos hacer simbolismos o hacer simplemente, amados hermanos, cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. La advertencia en el capítulo 3 de Proverbios dice, en uno de sus pasajes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sino temed a Jehová y apartarse del mal. Pero Deuteronomios, en los 10 mandamientos, en el capítulo 5, verso 6, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna cosa que está arriba en la tierra, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No podemos hacernos ningún tipo de imágenes, ni ningún tipo de escultura, ni ningún tipo de ideología. ¿Por qué, hermano? Porque muchas de esas corrientes vienen influenciadas por filosofías humanas y hasta prácticas raras que ellos hacen. La quema de peticiones tiene un trasfondo, hermano, aún infiltrado en lo que es la brujería, y usted tiene que ser sabio. Por cuestión de tiempo no puedo profundizar tanto, pero esté atento. Cada sábado 9 de la mañana estaremos trayendo temas de profundidad con otros pastores para poner estos puntos claros, hermanos. Y el tema que le hemos dado a las enseñanzas que traeremos con otros pastores es revelando los enigmas de la Biblia, para que la iglesia despierte la realidad de lo que el Señor ha escrito en su palabra y no caigamos en el error. Amén. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Alabado sea Cristo. Sigamos avanzando. Regresemos a Hebreos, donde comenzamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, y observe la expresión que hace el escritor de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, y lo dice en plural, traspasó los cielos. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Señor, usando a sus siervos, usando a Pedro, usando a Pablo, usando a Juan, nos da advertencias que en los últimos tiempos vendrían cosas terribles. Lo vemos también en la carta de Judas, como Judas advierte a la iglesia que tengamos cuidado con todas estas herejías que vienen, hermano, para nuestro tiempo. Jesús dejó escrito muchas cosas a través de sus siervos. Capítulo 8 de Hebreos, verso 1. Dice la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo
es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Alabado sea Jesús. Amén. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Dios no necesita, hermano, Dios está cansado de sacrificios. Dios está cansado de métodos. Dios está cansado, hermano, de pensamientos humanos. Lo que Él quiere realmente de nosotros es lo que dijo el hermano, por decirlo así de esa manera, el hermano David en el Salmo 51, en el que dijo él: los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Delante de su presencia no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Qué le dijo el Señor a Salomón? Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿verdad?, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice Jehová, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, hermano, y estarán atentos los ojos y los oídos del Señor en ese lugar. Bendito sea Jesús. Dice que Jesús, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, como decimos en el verso 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahora imagínense, si hemos entendido que Jesús es nuestro sumo sacerdote, si hemos entendido que está a la diestra de Dios, hermano, no necesitamos métodos. Lo que necesitamos es un corazón sincero y decirle: Señor, te fallé, Señor, perdóname, Señor, tengo una necesidad, Señor, yo te ruego que me ayudes en esta situación que estoy pasando, y le aseguro que el Señor lo va a ayudar. ¿Por qué le digo esto? Porque así lo dejó escrito el Señor usando a Pablo en Romanos capítulo 8. Vaya conmigo, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Del verso 31 del capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esto tan claro, hermano, que usted y yo tenemos una bendición más grande que aún que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que depender de rituales. El pueblo de Israel tenía que depender de sacrificios. El pueblo de Israel tenía que hacer muchas cosas. Y ahora usted y yo, amado hermano, amada hermana, simplemente doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, te necesito. Amén. ¿Qué dice la palabra? Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué necesitas, hijo? ¿Qué necesitas, hija? Pero acuérdese que si lo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Le pregunto, iglesia, ¿estás seguro que Dios te escogió? ¿Estás seguro que Dios te eligió? ¿Qué dice la palabra? Dios es el que justifica. Dios ya nos justificó, hermano, por lo tanto usted y yo no necesitamos de ningún tipo de método. Usted y yo necesitamos simplemente sincerarnos con Él y decirle: Señor, te necesito. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Él está, hermano, puesto delante del trono de Dios ahí, ayudándonos a nosotros. Por eso dice el libro de Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado, mas Él es sin pecado. Usted y yo, hermano, tenemos una bendición grande. Por eso
Tenemos que esforzarnos y mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha entregado. Acuérdese, muy distinto fuera que usted no tuviera el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios habita en su corazón. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hay mucho más que quería compartir, amados, pero el tiempo apremia. Termino aquí, Judas, allí en la carta de Judas. Alabado sea Cristo. La advertencia de Judas es clara. Alabado sea Jesús. Mientras encontramos los pasajes, la carta de Judas, antes de Apocalipsis, vamos a leer del verso 3 en adelante. Hago un recordatorio a los hermanos y amigos que nos quieren escuchar y aprender más. A partir de este próximo sábado, mañana a las 9 de la mañana, estaremos al aire en Facebook Live, trayendo temas de importancia, temas vitales. ¿Por qué, hermano? Porque es tiempo de que abramos los ojos a la realidad de la palabra. No podemos estar guiándonos por temas sacados fuera de contexto. No podemos, hermano, interpretar erróneamente la Escritura. Amén. Hay partes que la Escritura es literal, hay partes que la Escritura es figurativa, y tenemos que interpretar hacia quién está guiando ese mensaje de las Sagradas Escrituras. Dice Judas, advirtiendo a los creyentes, advirtiendo a aquellos discípulos de Cristo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenías de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es el consejo? Que contendamos ardientemente por la fe. No interpretemos mal las cosas. Él no está diciendo pelea, Él está diciendo defiende tu fe. Y para poder defender nuestra fe, hermano, para poder estar firmes en nuestra fe, tenemos que conocer lo que Dios nos ha dado. Tenemos que entender las bendiciones que tenemos. Tenemos que comprender las promesas que Dios nos ha dado. Pero si no entendemos, si no hemos comprendido el mensaje de la palabra del Señor, fácilmente nos pueden engañar y robarnos, hermano, aquello que el Señor ya nos ha dado. Sigue diciendo la Escritura, alabado sea Jesús. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde, hermano? Al mundo, a la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? Lo he mencionado y lo he dicho muchas veces. Pareciera como que hay un velo en los ojos del entendimiento. Pecado en el altar. Hermano, Dios es santo y por lo tanto tenemos que ser santos también nosotros. No podemos permitir, hermano, que el pecado esté en el lugar santísimo. El altar se tiene que respetar. El altar se tiene que cuidar. Y por eso, hermano, hay corazones que no están dispuestos a entender y a obedecer la Escritura. Por eso las iglesias que predicamos la sana doctrina, hermano, son poquitos. Pero sabe que esos poquitos que habemos, vamos seguros allá a la presencia del Señor cuando Él venga. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos, hermano, ser engañados. Dios nos trajo a libertad, pero el hombre nos quiere llevar a libertinaje. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué sigue diciendo verso 5? Mas quiero recordaros, ya que una vez
lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él nos da la advertencia que si en el tiempo antiguo el Señor no perdonó a aquellos que murmuraron, a aquellos que criticaban a Moisés, a aquellos que fueron en contra de Moisés, Dios no tuvo piedad con ellos, siendo ellos el pueblo escogido, siendo ellos el pueblo que Dios eligió. De entre todas las naciones, Él se hizo de un pueblo para Él. Y el pueblo no entendió. Y Dios no tuvo misericordia de Él. Dígame si la advertencia es tan firme que si usted no entiende esto y empezamos viviendo en un libertinaje o practicando ciertos pecados que de antemano sabemos que la palabra es clara, hermano, ¿usted cree que el Señor va a tener compasión? El libro de Hebreos es claro, hermano. El capítulo 10, en el verso 26 dice: la gracia del Señor se está terminando. No abusemos de la gracia. El Señor es paciente para con nosotros. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y la dispensación de la gracia está amplia todavía. Pero hermanos, no tentemos al Señor. Una de las cosas que la Escritura dice, que no tentemos al Señor. Por esa misma causa tenemos que ser celosos. O quiero estar en el mundo, o quiero realmente estar con el Señor. Pero no podemos estar, hermano, que una semana voy a estar en el mundo y una semana voy a estar con el Señor. Eso no se puede, hermano, porque si el Señor viene en ese momento y lo vaya practicando algún pecado, hermano, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La dávida de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es necesario nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha nacido del Espíritu, hermano, no le gusta más el pecado. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Que no les pase como el proverbista, como el refrán. Oh, dice, la puerca lavada regresa a enlodarse. O como el perro regresa a su vómito. Muchos cristianos hoy en día así están viviendo su vida cristiana. Y eso no le agrada al Señor. Dios te ama, amado hermano. Dios nos ama. Pero Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Entre nosotros como hombres nos podemos engañar, pero la palabra dice que el ojo de Jehová está en todo lugar. El ojo de Jehová está mirando tanto a los buenos como a los malos, al justo como al impío. Así sale el sol para buenos y malos. La misericordia del Señor. Pero hermano, no podemos estar jugando con lo que el Señor nos ha dado. A Cristo le costó la muerte en la cruz. A Cristo le costó 39 azotes. A Cristo le costó, hermano, todo ese tiempo que Él fue mutilado, fue golpeado. Dice el libro, hermano, de Isaías capítulo 53, que fue molido por nuestros pecados. Yo no sé si usted ha entendido, iglesia, cómo es moler a una persona a golpes. Jesús fue molido por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos. Por lo tanto, hermano, tenemos que tener conciencia y ser agradecidos con el Señor. ¿Cómo voy a estar siguiendo practicando el pecado después de haber entendido el regalo que Cristo me ha dado? Todo lo que Él sufrió, todo lo que Él pasó. No podemos jugar con las cosas del Señor, iglesia. Sigue diciendo, verso 5. Mas quiero recordaros que ya una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay mucha gente incrédula, hermano, dentro de la iglesia. Apocalipsis 21:8 dice:
Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables. Y da una lista grande ahí, hermano. Dice que todos ellos tendrán su paga en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Dígame usted, si yo estoy siendo incrédulo y en vez de creer la palabra me estoy burlando de la palabra. Hay personas, hermano, que cuando el hermano o la hermana se quiere meter más en intimidad con el Señor, empieza a ayunar, empieza a buscar más del Señor, en vez de darle gozo, en vez de darle alegría, empieza a criticarlo. Eso no le agrada al Señor, hermano. Y esa persona anda bien extraviada de la verdad y ni cuenta se ha dado. Desde el momento que yo critico a mi hermano, desde el momento que yo juzgo a mi hermano, estoy más mal que el que anda perdido afuera, hermano. Porque el juicio de Dios va a empezar dentro de su casa. El juicio de Dios va a empezar dentro de la casa de Dios. Si el de afuera ya está perdido, hermano, ¿cuánto más nosotros que estamos adentro? Así que yo le animo en esta noche, hermano, reflexionemos. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día que usted puede, si usted le está fallando al Señor en alguna área, que todos le fallamos, es necesario, hermano, venir delante de Él de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Reconozco que estoy mal, reconozco que he hecho mal, reconozco que he guardado resentimiento en mi corazón contra mi prójimo, contra mi hermano, contra mi vecino, contra aquella persona. Señor, ese sentimiento contamina tu alma y por ese sentimiento la paga es muerte. Hay una muerte espiritual, hay una muerte, una separación de Dios, hermano, y eso hace a la persona muy infeliz. Hay cristianos que no son felices, hay cristianos que ya perdieron el primer amor y ni se acuerdan ya que un día gustaron del primer amor. Ven al nuevo creyente que anda bien fervoroso, ven al nuevo creyente que anda bien entregado al Señor. Dice, es que anda en su primer amor. ¿Y a nosotros qué nos pasó? ¿Dónde quedó el primer amor? El primer amor tiene que seguir, el primer amor tiene que crecer. ¿O a poco ya dejó de amar a su esposa? Ya dejó de amar a su esposo. ¿Qué pasó con el primer amor? Amén. Sigue diciendo este varón aquí. Oiga bien, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su lugar donde estaban, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ni los ángeles se salvan, hermano. Y dice otro ejemplo este varón, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermano, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar, hermano, pero lamentablemente se oye muy fuerte lo que voy a decir, pero hay demasiada mediocridad en el camino del Señor. La gente ya no quiere leer la Biblia, simplemente se va con lo que le dicen por ahí. Tenemos que escudriñar, tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Cómo saben ustedes que yo como pastor les estoy predicando la verdad? Así predican los falsos. Y tienen buen carisma. Y hablan muy bonito. Y se visten muy finos. Pero su corazón está más perdido. Bendito sea Jesús. Póngase de pie conmigo en esta noche. Iglesia, es necesario reflexionar. Iglesia, es necesario
guardar nuestro caminar para Cristo. Es necesario, amada iglesia, que estemos cuidándonos de nosotros mismos. Porque, hermanos, si nosotros mismos no examinamos nuestro caminar, tenemos que tener cuidado. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por darnos, Señor, la bendición de tu palabra, por darnos, Señor, el mensaje de esta noche. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la doctrina, en la enseñanza, Señor, en lo que usted nos ha dejado plasmado. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, Señor, está fundamentada el consejo que usted dejó a sus discípulos. Señor, ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a ser entendidos, a practicar tu palabra, Señor, porque usted no viene por aquellos que viven de apariencia, usted viene por aquellos que practican y viven su palabra. Porque su palabra nos enseña, allá en Juan 14, 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Señor, yo anhelo eso. Yo deseo que usted, Señor, habite en mi vida, en mi familia, en mi casa, donde esté en mi trabajo, Padre, que sea su presencia siempre con nosotros, Padre. Gracias damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos de este lugar, Señor, pero nos vamos reflexionando en tu palabra. Señor, el tiempo se acorta, el tiempo se termina. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Que si usted viniera el día de mañana, estemos preparados como aquellas vírgenes sensatas, como aquellas vírgenes prudentes que llenan su lámpara de aceite. Gracias damos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu amada iglesia, tus hijos, los que vamos para el cielo, decimos amén y amén. Dios les bendiga. También a los hermanos que nos ven en la red social, Dios les bendiga. Que esta palabra sea de bendición.